Historia de la filosofía. Primero, ¿qué es la filosofía? Su significado epistemológico es filo, amor, sofía, sabiduría, el amor a la sabiduría. La filosofía es la ciencia que se ocupa de responder los grandes interrogantes que desvelan al hombre como ser, el origen del universo, del hombre, el sentido de la vida, entre otros, con el fin de alcanzar la sabiduría, y todo esto se logra a través de la puesta en marcha de un análisis coherente y racional, que consistirá en el planteamiento y respuesta de cuanta cuestión se nos ocurra. La filosofía nació en Mileto, Jonia, una colonia griega en Asia Menor. Las razones por cual la filosofía se inició aquí fue: 1. Tolerancia religiosa. 2. Ambiente cosmopolito. 3. Mapas. 4. Legislaciones. 5. Ocio. La historia de la filosofía comienza con el filósofo y matemático griego Tales de Mileto en el siglo VI a.C. Tales de Mileto nació en el año 640 a.C. y murió en el año 546 a.C. No se sabe si era oriundo de Mileto o si era de origen fenicio. Lo cierto es que vivió en Mileto, ciudad griega del Asia Menor, y fue legislador de esa ciudad. Además, fue matemático y astrónomo. Aristóteles lo llama padre de la filosofía. Tales buscaba el primer principio de todas las cosas, el principio del que todo proviene y al que todo regresa, y del que cada cosa particular no es sino una variación, y lo buscaba, según Aristóteles, en el reino de lo material. Así llegó a afirmar que el primer principio es el agua y que de ella proviene todo por condensación y dilatación. Primera etapa. Filosofía antigua. Abarca desde el siglo VI a.C. hasta la irrupción del cristianismo en el Imperio Romano. Nació en Grecia como la búsqueda del fundamento último de todas las cosas, que tiene en la razón y los sentidos su única fuente y su último criterio. Se diferenció de la mitología por su lenguaje directo y su apertura a la crítica, que desde la razón o la experiencia pudiera hacerse de sus afirmaciones, la cual, dado que fue gradual y progresiva, no puede ser fechada de modo preciso, pero se ubica entre los siglos II y IV. Esta etapa se caracterizó por la actitud de asombro de los pensadores ante la naturaleza. Los antiguos creían que el mundo existía desde siempre y que tanto los dioses inmortales como los hombres mortales formaban parte de él. Los dos filósofos más destacados de esta época fueron Platón, 427-347 a.C. Nació en Atenas en el año 427 a.C. Estuvo influido por la filosofía de Parménides, por Sócrates y los pitagóricos, pero él se convirtió a su vez en uno de los pensadores más influyentes de todos los tiempos. Entre sus aportaciones están la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible, y la tesis de que este último constituye la auténtica realidad, el desarrollo de las primeras utopías sociales, el empleo de la dialecta como método de conocimiento, así como interesantes reflexiones sobre la naturaleza del lenguaje, la constitución del cosmos, etc. Su influencia se hizo notar también en el campo religioso. Durante los siglos, los pensadores judíos, cristianos y musulmanes echarían mano de las aportaciones platónicas para dar una justificación racional a sus creencias. De vuelta de uno de sus viajes por el Mediterráneo, fundó una comunidad de estudio a la que llamó la Academia, que permanecerá activa varios siglos. Aristóteles, 384-322 a.C. Nació en Estagira, Tracia. Fue a Atenas para estudiar en la Academia y se convirtió en el discípulo más importante de Platón. Aristóteles criticaba la teoría de las ideas de Platón porque ella no explica este mundo, no explica el movimiento y genera un nuevo mundo, con lo que duplica el problema. Para Aristóteles, lo que más merece el nombre de no ser no son las ideas, sino las cosas, del estudio del ser en cuanto ser. Se ocupa, según Aristóteles, la metafísica llamada por él filosofía primera o teológica. Ahora bien, Aristóteles reconocía que el ser se dice en muchos sentidos. Una de las aportaciones características de la filosofía de Aristóteles fue la nueva noción de casualidad. Los primeros pensadores griegos habían tendido a asumir que sólo un único tipo de causa podía ser explicatoria. Aristóteles propuso cuatro:
El término que usa Aristóteles, aition, factor responsable y explicatorio, no es sinónimo de causa en el sentido moderno que posee esta palabra. A ellos deben sumarse los presocráticos, Heráclito, Parménides, Pitágoras, etc. El propio Sócrates, los sofistas, Protágoras, Gorgias, etc. Los epicúreos y los estoicos, entre otros. Segunda etapa, filosofía medieval. Se extiende desde que la cosmovisión cristiana se impone en el ámbito cultural griego y romano, hasta la crisis de la humanidad europea en el siglo XVI. El cristianismo se originó en una remota provincia del Imperio Romano, pero su vocación misionera lo llevó a extenderse en poco tiempo por todo el imperio y más allá de él. Si bien en un comienzo la mayor parte de los paganos que se convertían al cristianismo era de bajo nivel social, muchos de ellos esclavos. Con el tiempo la nueva fe fue ganando seguidores, también entre la clase culta. De este modo se sentaron las bases para el surgimiento de una filosofía cristiana, o mejor, de un movimiento filosófico de raíz cristiana que cobijaría distintas corrientes filosóficas en su seno. Si bien muchos filósofos modernos y contemporáneos fueron cristianos, la filosofía moderna presenta diferencias tan importantes con la medieval que bien se merece ser distinguida para su estudio. Se suele señalar al Renacimiento como el momento en que concluyó el periodo medieval de la historia de la filosofía y comenzó la transición hacia la modernidad. Los dos filósofos más destacados de este periodo fueron Agustín de Hipona, 354-430. Cristianizó la teoría platónica. De alguna manera similar ocurrió también con Santo Tomás de Aquino, solo que este último lo hizo con Aristóteles. En cierta manera, se puede decir que ambos trataron de mostrar que la religión y la ciencia no tienen por qué ser adversas. Estudió aspectos psicológicos en los soliloquios y las confesiones, construcciones especulativas de la razón sobre la necesidad de comprensión tras interiorizar la culpa, de comunicarse con una instancia trascendente que actúe como juez de la conciencia moral. Adelantándose a muchos filósofos de la Edad Moderna, como Descartes o Rousseau, no solo hizo teoría y antropología filosófica, también trató categorías sobre la belleza, el ritmo en la música, la proporción y el orden matemático en las obras, así como la función que podría tener el arte. Tomás de Aquino, 1225-1274. Nació en Rocaseca, cerca de Aquino, Italia. Santo Tomás de Aquino hizo grandes aportes intelectuales. Se puede decir que abordó todos los ámbitos del saber. Algunos aportes fueron: vidas, obras y personalidad de Santo Tomás. 2. Objeto y división de la filosofía. 3. Filosofía natural. 4. Psicología. 5. Metafísica. Doctrina del ser, doctrina acerca de Dios, relación entre Dios y el mundo. 6. Ética y filosofía del Estado. 7. La escuela de los más antiguos tomistas. La lucha en torno a la doctrina de Santo Tomás. A ello se suma Boecio, Juan Escoto, Eriugena, Anselmo de Canterbury, Buenaventura, Juan Duns, Escoto y Guillermo de Ockham. Tercera etapa. Filosofía moderna. Comienza con el intento de superación de la crisis de la cultura europea del siglo XVI, llevada a cabo por Descartes, y culmina con la muerte de Hegel. Acaecida en 1831, se suele señalar a Descartes como el padre de la filosofía moderna. Fue él quien analizó críticamente las fuentes del conocimiento, en busca de algo de lo que no pudiera dudar.
La teoría del conocimiento pasó así a ser el tema central de la filosofía, desplazando a la metafísica. El racionalismo, como se llamó a la corriente que Descartes inició, alcanzó su máxima expresión con Hegel, el último filósofo moderno, quien sostenía que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Sus figuras más destacadas fueron Kant, 1724-1804. Nació en la ciudad de Königsberg, por entonces la segunda ciudad del reino de Prusia, hoy perteneciente a Rusia, con el nombre de Kaliningrado. Una de sus más grandes aportaciones es la ética kantiana, que está contenida en lo que se ha denominado como sus tres obras éticas: Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Crítica de la razón práctica y Metafísica de las costumbres. Kant se caracterizó por la búsqueda de una ética o principios con el carácter de la universalidad que posee la ciencia. Para la consecución de dichos principios, Kant se separó las éticas en éticas empíricas y éticas formales. Este nuevo planteamiento acerca de la ética hace de Kant el padre de la filosofía moderna. De todo lo anterior, se deriva uno de los puntos más importantes de Kant, y menos recordados, que es la paz perpetua. Él buscaba un mundo donde, gobernado por la ley moral, no existieran más guerras entre los estados. Hegel, 1770-1831. Nació en Stuttgart. El principal aporte de Hegel es la comprensión dialéctica de la historia, la tesis que al enfrentarse con su antítesis da como resultado una síntesis. Este tipo de razonamiento influyó a gran cantidad de filósofos como Marx y Nietzsche. Además, merecen ser mencionados Descartes, Leibniz, Hume, Spinoza, Fichte y Spuldiconscimiento. Cuarta etapa: filosofía contemporánea. Abarca el periodo que va desde la muerte de Hegel, 1831, hasta nuestros días. La filosofía contemporánea comenzó a partir de la disolución del sistema hegeliano, después del gigantesco esfuerzo de Hegel por lograr una síntesis que lo abarcará todo. Se generó un movimiento contrario, de dispersión, que dio lugar al surgimiento de pensadores y movimientos muy diversos. Es un tiempo de incertidumbre y ambigüedad. Mientras Nietzsche hablaba en el siglo XIX de la muerte de Dios, hoy los estructuralistas hablan de la muerte del hombre. Se extiende el consenso respecto a la imposibilidad de arribar a conocimientos absolutos, ya sea respecto de Dios, del hombre o del mundo. Sus principales exponentes han sido Nietzsche, 1844 a 1900. Al igual que Kierkegaard, Nietzsche fue un apasionado defensor de la individualidad. La originalidad de Nietzsche se evidencia en su carácter inclasificable, educado en la rígida escuela post-romántica, que toma la imposibilidad del conocer. En él no se encuentra una voluntad de sistema, no por ello carece de unidad su obra filosófica, la cual brilla por su expresión. El aforismo en la forma de pensar en que se plasma su pensar instantáneo. La filosofía de Nietzsche es, en buena parte, una destrucción de los supuestos básicos de la filosofía tradicional. Destrucción de que se concibe como el acto impío de supresión de los supuestos teológicos, encubiertos de la tradición.
La ilusión del conocimiento absoluto es uno de los supuestos. No hay conocimientos más que en los límites de la especie humana y validez para ésta. Exclusivamente, no tenemos un conocimiento del ser en sí de las cosas, sino de su ser para nosotros, para los miembros de una especie biológica determinada. Heidegger, 1889-1876. Nació en Alemania. Empieza sus aportes a la filosofía señalando la perspectiva de su pensar, es decir, la dirección hacia donde ve su proyecto del otro pensar, nombrado así significativamente por ser el tránsito de la metafísica al pensar según la historia del ser. Recupera la pregunta por la verdad del ser, cuidando la distancia con el ser para que éste no sea tomado como fundamento del ente, sino como fundación, evento, que nos refiere al título esencial de la obra acerca del evento. Ya no se trata más de tratar sobre algo y de presentar algo objetivo, sino de ser transferido al evento apropiador, lo que equivale a un cambio esencial del hombre de animal racional, al ser ahí, de allí que el título adecuado rece acerca del evento. De esta forma, cuando pensamos en el proyecto de Heidegger, hablamos de un pensar venidero, que es curso pensante, puesto que hablamos de un pensar en dirección a la verdad del ser, en el que ocultarse y mostrarse del ser, en su carácter eventual, se pensará desde un nuevo comienzo con referencias, siempre al primer comienzo, que es el final de la metafísica, entendiendo éste no como un facto, sino como un límite que es lugar, el lugar de la fundación. Así, pues este curso pensante es un pensar al ser históricamente, pensar a la metafísica históricamente. Junto a ellos se destacan Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Dilthey, Husserl, Schiller, los existencialistas Sartre, Jaspers, Marcel, la Escuela de Frankfurt, Marcuse, Habermas, Gadamer, Ricoeur y Foucault, entre otros. Por tanto, la historia de la filosofía es ya filosofía, no es mera exposición histórica erudita de ideas, sistemas de pensamiento y afirmaciones, sino búsqueda de planteamientos correctos y soluciones a los problemas, a las incoherencias. En filosofía, todo es discutible. Por principio, no se admiten verdades sin haber sido previamente demostradas y razonadas. Incluso los hechos históricos se discuten en cuanto que pueden ser objeto de diversas interpretaciones. Filosofía e historia son inseparables. Con estas observaciones, la filosofía no debería invitar al escepticismo ni llevar a un abandono de las propias creencias y prejuicios. Más bien, debería suscitar una confianza en la razón y en la capacidad del hombre para acercarse asintóticamente a la verdad y hallar soluciones, al menos provisionales, a los problemas. Como seres humanos, ninguno deberíamos renunciar a ser filósofos, a buscar la verdad con espíritu crítico.